En aquella cena de Navidad, el ambiente se volvió denso, casi tangible, hasta que papá dejó caer su tenedor y me fijó la mirada con frialdad. «Eres una carga y ya no puedes quedarte aquí», anunció sin rodeos. Por un instante, pensé que mis oídos me habían engañado. Mamá soltó una risa nerviosa, como si dudara de la veracidad de sus palabras, mientras mi hermana Lily, con el tenedor aún en la mano, se quedó paralizada. El silencio que siguió era tan agobiante que parecía presagiar una tormenta inminente. Al poco tiempo, recogí mis cosas en silencio y les informé que dejaría de pagar las cuentas. Tenía 23 años, un trabajo estable, aunque podría haberse marchado hace tiempo. Me había quedado porque ellos me necesitaban. Yo era la razón por la que las luces seguían encendidas, el internet funcionaba y siempre había comida en la mesa, pese a que papá llevaba años sin trabajar y mamá solo se aventuraba a media jornada. A pesar de todo lo que hacía, me acusaban de ser un parásito y decidieron echarme de casa. Mientras yo intentaba asimilar lo que oía, Lily, de tan solo 16 años, me miraba con ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. ¿Qué futuro le quedaría si a mí tan fácilmente se me quitaba todo? Decidí entonces respirar hondo y no discutir ni rogar. «Está bien», dije con calma, recostándome un poco en la silla. Papá se enderezó, como si hubiera ganado una batalla imaginaria, mientras mamá lucía visiblemente incómoda. Sin esperar una respuesta, llevé mi plato al fregadero, intercambiando una leve inclinación de cabeza con Lily, la única persona en esa mesa por la que aún sentía algo. Con papá sorbiendo su bebida y mamá picoteando su puré de papas, me levanté y abandoné la cena sin pronunciar más palabra, dejando tras de mí la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Esa noche, fui directo a mi habitación y comencé a empacar sin hacer ruido, decidido a no responder a sus esperadas reacciones. Desde abajo, se escuchaban la voz temblorosa de mamá y el tono firme de papá, intentando convencerla de algo en lo que ya no me interesaba involucrarme. Una hora más tarde, Lily tocó mi puerta. La dejé pasar y, al entrar, noté en sus ojos rojos y llenos de tristeza una pregunta muda. «¿Qué pasó?». Apenas logré decir que al día siguiente me iría, mientras guardaba mi laptop en la bolsa. La desesperación en su voz, mientras protestaba, era clara. «Tú pagas todo. Sin ti ni siquiera pueden costear la luz». Pero yo sabía que, al liberarme, ellos enfrentarían la cruda realidad de perder todo lo que yo había mantenido. A la mañana siguiente, antes de que la casa despertara, silenciosamente cargué las maletas en el coche y arranqué sin mirar atrás. Durante el trayecto, abrí mi aplicación bancaria y borré mi nombre de cada cuenta de servicios, luz, internet, agua, e incluso la suscripción al servicio de streaming que siempre había pagado. Era como cortar el último lazo con una casa que jamás sentí como hogar. Durante unos días encontré refugio en el apartamento de mi amigo Jaque. Aunque su lugar tenía sus imperfecciones, su sofá era incómodo, su perro Max me miraba fijamente mientras intentaba dormir, y su compañero de piso parecía suponer que me quedaría para siempre. Ahora era un santuario frente al pasado. Luego, el teléfono no paraba de sonar. Llamadas perdidas se acumulaban, varias de mamá, un par de papá, algo inusual, pues casi nunca me llamaba, y mensajes de texto de Lily que inicialmente ignoré. Finalmente, Lily envió un mensaje. «Están entrando en pánico. Se cortó la luz». No pude evitar sonreír. Ellos creyeron, al fin, que las cuentas se pagarían solas. Poco después, otro mensaje decía: «Papá está perdiendo la cabeza. Dice que tú hiciste algo con la casa». Pude imaginarlo, furioso, corriendo a tientas en la oscuridad, gritando a una mamá entre sollozos por culpa de la caída del wifi. Mi corazón se aceleró, anticipando el nuevo caos que se avecinaba. Esa misma tarde, recibí una llamada de mamá, con la voz temblorosa. «Kevin, no sabemos qué pasó. La luz se fue, el internet no funciona. Y la factura del agua, Dash, no pagaste». Respondí con tranquilidad, señalando que yo había sido quien mantenía todo en orden, mientras papá se enorgullecía de desmentir la realidad. La voz de mamá se apagó, y supe que el orgullo de papá le impedía ver la verdad. Con voz firme le dije que ya no era mi problema,
Inmediatamente procedí a cambiar todas mis contraseñas, banca, correo, servicios de streaming, hasta mi cuenta de compras en línea, y notifiqué al banco sobre intentos sospechosos de acceso. Mi cuenta se bloqueó casi por completo y sentí que papá se hundía aún más en su desesperación. Aquella noche, mientras Jaque y yo jugábamos algo tonto en su consola, un golpe fuerte en la puerta rompió la calma. Al principio pensé que era un visitante equivocado, pero la insistencia de los golpes indicaba lo contrario. Papá estaba ahí, con puños apretados y respiración agitada, como un toro a punto de embestir. Jaque y yo intercambiamos miradas rápidas. Sus gritos de «¿Quién es?», se mezclaban con el sonido de las puertas al ser forzadas. Cuando finalmente papá irrumpió, marqué de inmediato al 911. Entre gritos y caos, apenas logré oír cómo vociferaba. «Ingrato, crees que puedes huir sin pagar lo que debes», antes de que la policía llegara. Dos agentes lo esposaron rápidamente. Su rostro enrojecido y su mirada llena de furia eran un retrato del colapso que él mismo había provocado. En ese instante, comprendí que su destrucción era completa, y esa noche representó el fin de su control sobre mí. Una hora después, Lily me llamó, temblorosa, contándome que mamá estaba en lágrimas y culpándome de todo, mencionando que ya estaban buscando dinero para la fianza. Solo pude responder con una mezcla de ironía y pesar, aconsejándole que vigilara a mamá y que me avisara si algo se volvía peor. Luego, Lily envió un mensaje. «Mamá va a vender tus cosas». Me quedé paralizado. Al devolverle la llamada, su tono acusador y cortante me hizo saber de una vez por todas que, para ellos, yo era el ladrón. Manteniendo la calma, colgué y me preparé para enfrentar la nueva realidad. 2 horas más tarde, la policía me informó que los objetos de mamá estarían resguardados hasta que yo los recogiera. Le mandé un mensaje a Lily, confirmándole que iría, aunque un presentimiento me recorría el cuerpo. Al llegar, me topé con mi coche en el camino de entrada, un coche que había dejado en el apartamento de Jaque. Mi corazón se aceleró al ver que no solo estaba allí, sino que parecía haber sido utilizado. El asiento delantero reclinado, el guantera abierta y con el tanque casi vacío. Sentí una furia creciente. Apenas salí, la puerta se abrió de golpe y apareció mamá, con los brazos cruzados, exclamando: «Tú llamaste a la policía, así que robaste mi coche». La acusación era tan absurda que apenas pude creerla. «Mamá, es mi coche. ¿Cómo lo conseguiste?», le pregunté, conteniendo mi enojo. Tras un tenso silencio, ella se adentró en la casa y regresó con la llave de repuesto, lanzándomela a la fuerza. Satisfecha ahora. Con la llave en la mano, le declaré en voz baja pero firme: «Recogeré mis cosas y me marcharé de una vez por todas». Avanzando sin mirar atrás, me encontré con Lily en el pasillo, con la mirada baja y cargada de inquietud. Con voz apenas audible, ella confesó: «Tomé tu laptop y la empeñé», dejando entrever el peso del caos. Cerré los ojos unos instantes para ordenar mis pensamientos y le pregunté: «¿Dónde está mi laptop?». Ella levantó la barbilla con una mezcla de timidez y resignación. Sabía que era momento de enfrentar las consecuencias y dejar que ellos sintieran el peso de sus propias decisiones. Con determinación, marqué el 911 nuevamente para denunciar el robo del vehículo y la sustracción de mis pertenencias. La impactada voz de mamá, al admitir lo ocurrido, lo decía todo. Ya no iba a intentar salvar lo irremediable. Lily se quedó inmóvil mientras la furia de mamá escalaba, y pronto llegaron 2 oficiales más. Sacaron a mamá, quien luchaba contra la realidad mientras sus gritos resonaban por la calle, captando la atención de los vecinos. Observándola a través de la ventana, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Vas a arrepentirte de esto». Sentí un escalofrío, confirmando que papá había sido puesto en libertad bajo fianza, probablemente por algún viejo amigo de borracheras o un pariente distante. No importaba quién fuera, su libertad representaba ahora una amenaza latente. Dentro de la casa, con voz serena, le dije a Lily: «Necesitas irte ahora». Cuando la policía me permitió recoger mis últimas pertenencias, lo hice con rapidez. Empacé ropa, videojuegos antiguos y aquellos recuerdos insignificantes que alguna vez pensé volver a ver.
Al cerrar la última caja en el maletero, los gritos desconsolados de mamá en el camino me alcanzaron. «Esto es un error. Soy tu mamá. No harías esto», gritaba, pero sus palabras se desvanecieron mientras avanzaba sin mirar atrás. Al encender el coche, vi a Lily, con lágrimas en los ojos, asomada por la ventanilla. «No quiero quedarme aquí», dijo entre sollozos. Yo le respondí con calma. «Sé que no lo deseas, pero te quedan 2 años hasta que cumplas 18». Con la mirada vidriosa, ella asintió, y yo le aseguré: «Estaré bien, solo mantén la cabeza baja y llámame si algo sucede». De pronto, las luces de otro coche se encendieron en la calle. Un vehículo se detuvo. Para mi horror, papá apareció en el camino. Apenas tuvo tiempo de bajar antes de que pusiera la reversa y se encontráramos cara a cara. Con ojos llenos de rabia, me gritó: «No te acerques más, o te juro que te perseguiré». Yo, sin titubear, respondí: «Sabes muy bien que tengo todo en orden». Lentamente, cerré la ventanilla y murmuré: «Tengo la orden de restricción», mientras veía su puño apretarse en un gesto incontrolable. Esa fue la última vez que lo vi. Bloqueé sus números, cambié mis cuentas y me mudé a un nuevo lugar sin mirar atrás. Lily permaneció en la antigua casa durante 2 años más hasta que cumplió 18, momento en el que se fue a vivir con una amiga y empezó su vida universitaria. Nosotros aún hablamos de vez en cuando, pero mis padres, papá nunca volvió a tener un trabajo estable y mamá, tras perder la casa al año siguiente, se fue moviendo entre apartamentos deteriorados en barrios inseguros. Intentaron contactarme por mensajes en Facebook, llamadas de números desconocidos, incluso cartas, pero siempre hice caso omiso. Porque aquella cena de Navidad había sido el punto de no retorno, y desde ese momento, mi decisión quedó sellada.